Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Génesis capítulo 22 y versículo 1. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este es uno de los pasajes bíblicos extraños y espeluznantes. Cuando lo comenzamos a estudiar nos erizamos. Cuando vemos este pasaje bíblico, ¿por qué Dios le diría a Abraham que sacrificara a su propio hijo en holocausto? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham: sacrifícame tu hijo en holocausto? En holocausto significaba quemarlo completo. Así que ¿por qué Dios le había dicho esto a Abraham? Hay algunas razones que vamos a tocar en este día. El por qué Dios le dice esto a Abraham. Número 1, Dios quería demostrar que el sacrificio humano es un error. Y Dios iba a demostrar a través de todo este pasaje que el sacrificio humano no es aceptado por Él. Los cananeos en su religión ofrecían niños a Molot. Pensaban que esto era una manera de prosperar, que esto era una manera de que hubiese bien en la nación. Y entonces ponían los niños en los brazos de Molot que estaban inclinados. Los niños caían dentro de él y los quemaban vivos. Niños hasta 4 años de edad, se comprobó que habían quemado los cananeos como sacrificio a los dioses falsos. Si queremos estar consagrados a Dios, debemos de aceptar las exigencias que Él hace en nuestras vidas y rendirnos a Él.
Debemos de aceptar lo que Dios nos exige. Abraham estaba siendo probado. Esta era una crisis severa que este hombre estaba pasando. Podemos tener muchas crisis en nuestras vidas, pero hay algunas que nos estremece el corazón a tal punto que nos parece que no vamos a poderlo hacer. Abraham estaba siendo probado severamente y había pasado por diferentes crisis. Primera crisis, había sido llamado por Dios a salir de Ur de los caldeos de su tierra. También había pasado la separación de su sobrino Lot. Se había tenido que separar de su sobrino Lot. También había pasado la separación de Ismael, el hijo que había tenido con la esclava. Abraham se había separado también de Ismael. Ahora había una crisis mayor, todo como que iba aumentando, todo como que iba creciendo. Así que ahora tenía que entregar a Isaac. Abraham debía de ofrendar a su hijo como un sacrificio a Dios. Era Dios quien le había hablado. Este hombre estaba siendo llevado paso a paso a una rendición absoluta al Rey de Reyes. Y muchas veces nosotros no entendemos cuando Dios empieza a demandar de nosotros ciertas cosas. Y cuando sentimos, Señor, es que ya he entregado demasiado para ti. Es que ya mi vida cada vez más te estoy entregando más y más. Pero Dios paso a paso nos va a ir llevando hasta que nuestras vidas sean una rendición total a Jesucristo. Él nos va a ir llevando paso a paso porque nos ama, porque quiere enseñarnos algo a través de todo ese transcurso de las pruebas que estamos pasando. Debía de ofrendar lo más preciado de su vida. Dios no le estaba pidiendo que ofrendara algo que no lo amaba, sino le estaba pidiendo: ofréndame algo, y lo que te estoy pidiendo que tú me ofrendes es lo que más tú amas. Es muy fácil ofrendar para Dios lo que nosotros no amamos, o lo que nos sobra, o lo que no tenemos tanto interés por eso. Pero cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, y es lo que amamos lo que tenemos que entregarle al Señor, y no lo que amamos solamente, lo que más amamos. Es algo impresionante esta porción bíblica. Lo que Dios estaba buscando era la disposición de Abraham para que lo buscara en una rendición espiritual. Y de alguna manera Dios va a hacer con aquellos que ha llamado, con aquellos que han sido tocados e impactados por Él. De alguna manera Dios va a hacer que lo va a ir llevando paso a paso, hasta que la persona se va a dar cuenta que tiene que buscarlo, que tiene que rendirse espiritualmente. Mateo capítulo 5 y versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que entrar como pobres en espíritu, y no es porque no seamos espirituales, sino los pobres en espíritu son los que se rinden a Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, los que se humillan en la presencia del Señor. De esos es el reino de los cielos. De esos son aquellos que van a entrar al reino de los cielos. La prueba de este hombre no era para que Dios viera que Abraham lo hacía, porque Dios sabe todas las cosas. Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y a veces pensamos que lo que estaba sucediendo era para Dios ver si Abraham estaba decidido a hacerlo. Pero Dios conoce todas las cosas. Este hombre necesitaba conocer su propio corazón. Y hay muchas personas que creen servirle al Señor, pero muchas veces necesitan pasar por ciertas pruebas donde Dios le pide lo mejor para ver si en verdad su corazón está limpio para Dios, para que la misma persona se dé cuenta hasta dónde está llegando su relación con Dios. Vamos ahí a Génesis 22 y verso 3. Dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios
le dijo, dice el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Piense en el dolor tan severo que sentía Abraham mientras iba caminando hacia donde Dios le había dicho. ¿Cuánto sería el dolor tan profundo de este hombre? Sus pensamientos estarían dándole vuelta en la cabeza de una manera impresionante. Estaría analizando, piense cuántas preguntas pasarían por la mente de Abraham. ¿Cómo puede Dios decirme que ofrezca a mi hijo como sacrificio? Puede haber sido una de las preguntas que venía al corazón de Abraham. ¿Cómo Dios me va a pedir que le entregue a mi hijo? ¿No va esto en contra de la ley de Dios? En Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6 habla sobre esto. Así que Abraham hubiese podido decir, esto va en contra de lo que Dios dice. ¿Cómo puedo yo sacrificar a mi propio hijo? Todas esas preguntas tienen que haber estado pasando. Es probable que Abraham le hubiese dicho a Dios, mejor quítame a mí. Yo me ofrezco en holocausto. Porque cuando una persona ama a su hijo, es capaz de dar la vida por su hijo. Y pienso que esa era la condición de Abraham. Diciendo, no me puedes cambiar a mí. ¿Por qué tengo que entregar a mi hijo? Él no comprendía porque Dios le había hablado de esa manera. Él no comprendía lo que Dios le había pedido. Las dudas probablemente hayan pasado por los pensamientos de Abraham, pero seguía obedeciendo lo que Dios le había dicho. Seguía en obediencia, sirviéndole a Dios. Seguía hacia adelante. Tenía 3 días de camino para analizar muy bien lo que iba a hacer. Eran 3 días caminando. Los 3 días de más tortura de la vida de Abraham deben haber sido estos 3 días. Sabiendo que tenía que entregar su hijo, sin saber todavía el lugar donde tenía que llegar. Dios le había dicho que saliera hacia Moria. Iba caminando 3 días pensando con su hijo al lado. 3 días con sus pensamientos turbados, haciéndose pregunta tras preguntas. Cualquier persona que oiga el llamado de Dios debe analizarlo muy bien y debe analizar lo que significa servir a Dios. Cualquier persona que sienta que Dios lo ha llamado, sabemos que Dios nos llama, que nos saca del mundo de allá afuera para que le sirvamos. Y muchas veces cuando sentimos el llamado de Dios, sentimos ese gozo y ese llamado que nos llena de alegría, porque Dios llena nuestro corazón de gozo que el mundo nunca nos había podido dar. Pero cuando Dios nos llama es bueno analizar lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y que el llamado que nos está haciendo es a obediencia. Que Dios nos está haciendo un llamado y debemos de analizar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Aquí no hay un término medio, iglesia. Probablemente te hayan enseñado en algún sitio que hay términos medios, que puedes estar en la iglesia y en el mundo y ser aceptado por Dios, pero no es así. Cualquiera que quiera tener una iglesia llena viene con una doctrina donde es permitido el libertinaje y las iglesias se llenan porque a las personas les encanta estar en la iglesia y ser aceptado por el mundo y ser aceptado por la iglesia y que todo lo que hace es bueno. Pero ese no es el llamado que Dios hace. Dios hace un llamado a consagración. Dios hace un llamado a servirle. Dios hace un llamado a romper con el mundo y dedicar la vida a servirle al Señor. Hay bendiciones cuando tomas la decisión de servir a Dios. Hay bendiciones que te van a perseguir cuando tomas la decisión de servir a un Dios vivo y poderoso que tiene todos los acontecimientos en su mano.
Probablemente el enemigo te tira los dardos diciéndote: no, ¿cómo me voy a yo entonces a consagrar toda mi vida? Voy a perder mi tiempo. Pues estás muy equivocado y equivocada. Vas a ganar el tiempo, porque cuando Dios bendice, esa bendición no añade tristeza con él. Dios estará obrando y te estará bendiciendo y tu vida será cambiada totalmente. Pero no solo eso, sino que te estás preparando para la vida eterna. Aleluya. Tenía 3 días de camino para analizar todo esto. Vamos a ir a Génesis 22:5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Así que el 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mientras estudiaba la palabra de Dios, cuando llegué a este punto, sentía las palabras de Isaac como un cuchillo, una espada penetrando en el corazón de Abraham. El padre llevaba a su hijo y su propio hijo empieza a preguntarle: ¿dónde está el cordero? Y Abraham sabía que el que iba a ocupar el lugar del cordero era Isaac. ¿Sabe, iglesia? Hay personas que sin darse cuenta están llevando a sus hijos a sacrificárselos al mundo, porque piensan que la manera de criarlos es dejándolos hacer todo lo que ellos quieran. Y se los están entregando al mundo. Y el mundo allá afuera le está enseñando a los padres que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y cuando esos hijos crecen, entonces toman caminos equivocados y erróneos. Y los sufrimientos de los padres son terribles. Y la disciplina que los padres no le pusieron, se la pone la cárcel, se la pone la policía o se la ponen afuera los delincuentes. Y muchas veces la persona se equivoca y creen que eso es amar a sus hijos. Dios nos enseña a guiar a nuestros hijos. Dios nos enseña a guiarlos en el orden de Dios, a corregirlos, a instruirlos, a enseñarlos por el buen camino. Ahora Abraham creyó que Dios resucitaría a su hijo si fuera necesario. Abraham estaba creyendo: Dios tiene poder para todas las cosas. El tiempo más difícil debe haber sido ese tiempo donde Abraham iba con la leña, iba a llevando a su hijo, que puso la leña sobre su hijo Isaac. El tiempo más difícil en estos 3 días que Abraham estaba pasando es cuando ya Abraham ve el lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Donde su hijo comienza a preguntarle, donde su hijo comienza a hablarle sobre esto. Dice el verso 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él sabía que algo iba a suceder. No sabía qué era, pero sí sabía que Dios iba a actuar. Él había confiado en Dios. Este era el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dado. Abraham estaba consciente de eso, que Dios le había prometido que de ese hijo saldrían naciones. Ahora tenía el hijo, sin embargo, se lo estaba pidiendo. Pero sabía que la promesa de Dios se cumpliría de alguna manera. Cómo Dios lo haría, no sabía. Pero sí sabía que Dios iba a actuar. Cuando Dios nos ha prometido algo, y muchas veces antes de llegar la respuesta de esa promesa que Dios nos ha dado, parece que todo se está destruyendo.
Parece que todo se va a acabar. Parece que no hay más remedio. Pero algo va a hacer Dios. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Nosotros no sabemos cómo Dios lo hace. Probablemente estés esperando que Dios lo va a hacer de una manera, pero no es la manera que Dios lo va a hacer. Probablemente estés esperando que Dios lo haga a tu manera, pero no es a tu manera. Es a la manera de Dios que será contestada esa promesa que Dios ha dicho que es para ti. Ahí estaba esperando. Abraham sabía que algo sucedería. Lo que nos motiva muchas veces a rendir nuestras vidas al Señor, a rendir nuestras vidas a Él, es que Él tiene poder de usarnos. Es que Él tiene poder de cambiar las circunstancias. Y eso nos motiva a entregar nuestras vidas. Porque muchas veces no vemos, estamos viendo la respuesta, pero sabemos que Él lo puede hacer. En Proverbios capítulo 3 y verso 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos de apoyarnos en el Señor. Aleluya. Mire, dice el verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Construyó un altar y compuso la leña en el altar. Llegó el momento de atar y ofrecer el holocausto. El momento más duro para la vida de Abraham. Ató a Isaac y lo puso en el altar. A su propio hijo lo ató y lo puso allí. Extendió la mano y tomó el cuchillo. Vamos a notar algo aquí. Isaac voluntariamente dejó que su padre lo atara para ofrecerlo en holocausto. Isaac voluntariamente estaba poniéndose en las manos de Abraham. Abraham era un anciano y era muy fácil que Isaac se hubiese escapado huyendo cuando se daba cuenta que su padre lo iba a sacrificar. Fácilmente, Isaac lo único que tenía era que salir corriendo de aquel lugar. Huir de aquella condición donde su padre lo iba a sacrificar. ¿Cómo explicamos todo esto? Esto tenía que ser un acto de confianza de Isaac en su padre. Él sabía en su corazón que su padre no podía hacerle daño. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros confiar en nuestro Padre que nos ha llamado? Tener la misma actitud que tuvo Isaac, confiar en el Señor, confiar en su Padre, y que nosotros podamos confiar en nuestro Padre. La verdadera fe siempre será probada. Muchas veces hablamos de tener fe, pero la verdadera fe será probada. Dios no quería la vida de Isaac. Lo que Dios quería era el corazón de Abraham. Y todo lo que estaba sucediendo era porque Dios estaba buscando el corazón de Abraham. Aleluya. Era necesario definir con Abraham un asunto muy serio e importante. Y hoy Dios te dice lo mismo. Es necesario definir algo muy serio y importante en tu vida. Aleluya. ¿Era Isaac un ídolo para su padre? Esto había que definirlo. ¿Es tu hijo un ídolo para ti? Dios va a definir eso. Porque hay personas que sus hijos son ídolos. Y probablemente esto es lo que le pasaba a Abraham. Es probable que Abraham confiara en Isaac para el cumplimiento de las promesas
que Dios le había hecho. Y muchas veces las personas confían en las otras personas para que el cumplimiento de la promesa que Dios ha dicho se cumpla. Y la confianza no tiene que estar en la otra persona. La confianza no tiene que estar en tu hijo. La confianza tiene que estar en Dios, que es quien te dio la promesa. Aleluya. Es muy probable que Abraham dijera: Dios me prometió un hijo y me lo dio. Me hizo promesa que saldrían naciones de mí. Así que, Isaac, confío en ti. Que en ti se está cumpliendo la promesa de Dios, pues yo confío en ti. Ya mi confianza dejó de ser en Dios, porque ya tengo al hijo que Dios me había dicho. Ahora mi confianza está en que tú eres tremendo siervo de Dios. Ahora mi confianza está en que tú tienes un llamado grande de Dios. Ahora mi confianza está en que Dios te dio como mi hijo y yo no tengo nada más que hacer. Y Dios te dice: entrégamelo. Entrégamelo. Aleluya. Suéltalo, te dice el Señor en este día. Dámelo, porque voy a descubrir tu corazón. Aleluya. Muchas veces la confianza nuestra cambia. Hemos aprendido, nos han enseñado que nuestra confianza tiene que ser en Dios. Pero sin darnos cuenta cambiamos la mirada de inmediato. Y ponemos la confianza en lo que tenemos. Sea un hijo, sea una casa, sea un carro, sea en la cuenta de banco. Y perdemos la confianza en quien tenemos que tenerla. Es probable que Dios en algún momento te confronte y comience a pedirte tu Isaac. Tu Isaac no solamente puede ser tu hijo. Tu Isaac puede ser tu familia. Tu Isaac puede ser la cuenta que tienes en el banco. Tu Isaac puede ser tu casa. Tu Isaac puede ser tu trabajo. Cualquiera que sea, suéltalo hoy. Suéltaselo al Señor hoy. Aleluya. O es probable que tu Isaac sea el orgullo. O es probable que tu Isaac sea el odio. O es probable que tu Isaac sea la murmuración. O la ironía. O etcétera, etcétera. Cualquiera que sea, entrégala. Si quieres bendición, entrégala. Dios te lo está pidiendo hoy. Si tú quieres que las cosas te funcionen bien, ponla en las manos de Dios y suéltala de tus manos. Que estás destruyendo familia, estás destruyendo personas, estás guiando personas a apartarse de los caminos de Dios. Suelta tu Isaac, suéltalo en este día. Tienes que soltarlo y ponerlo en las manos de Dios. Era una situación terrible lo que Abraham tenía. Pero Abraham iba hacia el monte que Dios le había enviado. Es una situación terrible cuando Dios te pide eso que tú amas mucho. Pero Abraham iba hacia el monte Moria. Iba hacia el monte donde Dios le había dicho. Es en el monte Moria donde se rompen los ídolos. Es en el monte Moria donde se rompe la idolatría. Es ahí en el monte Moria donde se rompe lo que está impidiendo que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida. Es ahí en el monte donde viene esa bendición cuando se rompe toda idolatría. Donde se entrega lo mejor de nosotros. Es ahí en ese monte Moria. Es ahí donde Dios nos dice que se lo entreguemos. Donde Dios nos ha traído para que se lo entreguemos. Es ahí donde está la bendición de Dios. Y cuando obedeces a Dios, muchas veces cuando tienes que entregar lo que más tú amas, lo que más tú quieres, lo que tú has venido con una tradición que te crees que eso ha sido lo mejor, te parece que cuando lo entregues vas a terminar tu vida o vas a terminar la vida de tu Isaac. Y piensas que ahora Isaac va a ser muerto, que tu Isaac ya no existirá más y no lo quieres soltar. Tengo una noticia para ti. Parece que va a morir tu Isaac, pero cuando lo entregues es que va a comenzar a vivir. Aleluya. Mientras tú no lo entregues, está muerto.
y morirá. Pero cuando tú se lo entregues al Señor, entonces hay vida. Y lo que muchos pueden haberte dicho, llegó el momento de tu fin. Llegó el momento de que todo se te acabó en la vida. Entonces muchas personas te señalarán en esa dirección, pero tú sabrás que ahora es que comienza la verdadera bendición para ti, que ahora es que las cosas van a comenzar a fluir. Aleluya. Lo que puede ser el fin para unos es el comienzo para otros. Será el fin para aquellos que no entreguen su Isaac, pero será el comienzo para aquellos que entreguen a Isaac a Dios. Será el comienzo de sus vidas. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 22 y verso 11. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aleluya. El sacrificio y la rendición del corazón de Abraham fue aceptado por Dios. Así que Dios estaba buscando una rendición del corazón de Abraham a Dios. Dios busca el corazón de la persona y Dios quiere tu corazón. Y busca el corazón, la rendición del espíritu a Dios. No es que estás perdiendo las cosas, sino que las estás ganando. Muchas veces pensamos que hay que seguir sacrificándonos. Es más, cuando Dios estaba mostrándole que no era necesario sacrificar a su hijo, que lo que tenía que sacrificar era su corazón para Dios. Y muchas veces las personas toman posiciones equivocadas. Nosotros muchas veces hemos visto personas tratando de buscar a Dios y empiezan a sacrificar animales, comienzan a sacrificar gallinas y chivos, carneros, y empiezan a sacrificarlo. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, pues era permitido sacrificar ciertos animales para que a través de ese sacrificio, el derramamiento de sangre, hubiese perdón de pecado. Pero ya en el Nuevo Testamento las cosas no son así, porque Dios, que conoce como el hombre se desvía, entonces lo que Dios hace es que envía al Cordero de Dios, que es Jesucristo, y lo envía a la tierra. Y ahora Cristo viene a la tierra y da su vida, y entrega su vida como el Cordero inmolado de Dios. Así que ya no hay más sacrificio que hacer. Ya nosotros no tenemos que sacrificar animales, ni sacrificar machos cabríos, ni sacrificar un carnero, ni una gallina. Ahora nosotros tenemos el sacrificio de Cristo, y la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos guarda. Aleluya. Esa sangre de Cristo es ahora la que está sobre la vida de los cristianos. Nuestros corazones deben de extenderse ante Dios y deben de ser presentados ante Dios. Dios quiere en nuestras vidas que nosotros nos entreguemos como un sacrificio vivo a Él, que nuestros corazones le pertenezcan al Señor. El salmista David, en el Salmo 51, versículos 16 y 17, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Ya no tenemos que sacrificar ni animales y mucho menos humanos. Jesucristo es el que fue allí a la cruz. A Abraham se le pidió entregar la posición más querida, se le pidió entregar lo que más él quería. Al punto que el verso 14 ahí del versículo 22 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El propio Dios
entregó la posición más querida que tenía. El Padre entregó lo que más quería. Muchas veces nosotros no queremos entregar lo que está haciendo daño para tener comunión con Dios. Y no queremos entregar el Isaac que nos hace daño para que nuestro corazón sea totalmente al Señor. Y decimos, ¿por qué tengo yo que entregar lo que más amo? Porque Dios entregó lo que más amaba. A su propio Hijo Jesucristo. Entregó lo mejor de Él. Entregó a Jesucristo para que viniera a esta tierra. Y siendo en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en la condición de hombre a esta tierra. Así que en la condición de hombre en esta tierra comenzó a humillarse y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí el Padre solamente con una mirada podía hacer que dejaran de vituperar a su Hijo. Solamente con poner su mano hubiese podido hacer que no le dieran bofetadas a Cristo. Solamente con decir una palabra podía paralizar que no le pusieran una corona de espina en la cabeza que le sangraba todo su rostro. Solamente con una orden el Padre podía hacer que no le dieran más latigazos a Cristo, que su espalda se volvió una sola llaga. Solamente con una palabra podía hacer que no lo escupieran. Solamente con una palabra podía hacer que no se burlaran de Él. Sin embargo, el Padre estaba diciendo, estoy entregando lo mejor de mí por amor a ti. Aleluya. Por amor a nosotros fue Cristo entregado. Para que nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ese sacrificio allí en la cruz, esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, nos limpie de pecado, de culpabilidad. Y podamos sentir el perdón de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que abrir su corazón en este día para recibir al Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio que estuvo allí en la cruz. La provisión de Dios está en el monte, en la obediencia a Dios. Hoy el monte Moria es la obediencia a Dios. Hoy el monte Moria es obedecer a Dios en lo que dice su palabra. Es llegar hasta esa presencia. Es bueno que hoy podamos nosotros, así como Abraham levantó su vista y vio aquel carnero por los cuernos, y ese carnero fue lo que fue provisto en lugar de Isaac. Ahora podía sacrificar a aquel carnero. Ya no tenía que sacrificar a su hijo. Ya su corazón era de Dios. Ya se lo había entregado. Asimismo, hoy nosotros podemos levantar nuestra mirada a la cruz del Calvario. Asimismo, nosotros podemos levantar nuestra mirada a la cruz y poder ver el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Poder ver el Cordero de Dios que fue entregado para salvar nuestras almas. Aleluya. Mire, el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Así que esa frase se ha quedado. Cada vez que usted escuche decir Jehová Jireh, está diciendo el Dios que provee. Y sale de ese verso bíblico. De ahí es que sale. Y cuando el cristiano está pasando por necesidades y pruebas, clama esa promesa, Jehová Jireh. Dios quiere suplir tus necesidades en este día, pero entrégale tu Isaac. Cualquiera que sea tu Isaac, entrégaselo, porque hay bendición de Dios para ti. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.